Y a raíz de un artículo que leí el otro día, no recuerdo el periódico, pero, o sea, el titular decía, y la noticia en sí, o sea, que los niños y los filósofos tienen en común el despertar por la curiosidad. Entonces te quería preguntar si, o sea, los niños son filósofos y conforme van creciendo se van desvinculando de la filosofía. O sea, ¿cómo ves tú ese tema? Sí, eso que plantea es un tema fundamental y una de las cuestiones que planteo a mis alumnos, que son fundamentalmente adolescentes ya que tienen entre 15 y 20 años, es precisamente despertar esa vocación que tenían de niños por hacer preguntas. Y es verdad que muchas veces nuestro sistema educativo y nuestro sistema familiar, pues en ocasiones les reprime esa capacidad que tienen los niños de ver ante todo como un problema, pero sobre todo como un problema al mismo tiempo que es un problema maravilloso, porque luego cuando llega la adolescencia no solo dejan de ver el mundo como un problema, sino que además esos problemas los ven fundamentalmente como una cuestión problemática y que les produce angustia. Entonces tenemos que volver un poco a ser como niños y a ser como Aristóteles, que decía precisamente que el fundamento de la filosofía era la admiración ante el mundo y la capacidad de plantear problemas ante ese mundo. Llega un momento en que el niño, ante esos problemas, le pide respuestas al padre. Y llega un momento en la edad, por la propia evolución y la propia madurez de la persona, que ante esos problemas uno tiene que tener la capacidad de plantear las soluciones por sí mismo, ¿no? Y eso ya crea un problema, porque ahora la responsabilidad no está en papá o en mamá, sino que está en ti mismo, ¿no? Y eso crea la angustia de la madurez, pero bueno, consiste fundamentalmente la madurez en saber sobrellevar esa problemática vital de la manera más equilibrada posible. ¿Qué tenemos que hacer los profesores? ¿Qué tenemos que hacer los padres? Fundamentalmente conseguir que los alumnos sigan planteándose esos problemas, no tanto pedirles, por ejemplo, en los exámenes, que nos den las respuestas que les han dado otros, que también, porque la memoria es importante, pero que esa memoria sea creativa, es decir, que las soluciones que han dado otros nos sirvan, pero no para repetirlas como dogmas, sino para que nosotros mismos se nos puedan ocurrir otras. Decía un premio Nobel de Física que era judío, y los judíos tienen una capacidad intelectual superior, no porque tengan una genética que los haga superiores a los demás intelectualmente, sino porque tienen un ambiente cultural que les lleva precisamente a plantear esos problemas. Entonces, cuando el premio Nobel de Física eh, decía, ¿qué le ha llevado a usted a conseguir el premio Nobel de Física? Él respondía, mi madre. Porque mi madre, cuando yo iba al cole, me esperaba a la salida y mientras que las demás madres le preguntaban a sus hijos si habían respondido bien al profesor, mi madre lo que me preguntaba es si yo le había hecho una buena pregunta al profesor. Entonces, eso que hacía esa madre de incentivar a que su hijo se hiciese preguntas es una cosa que tenemos que conseguir tanto los padres y los profesores españoles con respecto al actual sistema, que siempre le buscamos la solución en hacer nuevas leyes y quizá lo que tengamos que hacer más bien nosotros es cambiar nuestra mentalidad para hacer esa educación hacia la creatividad basada en la memoria y basada en el esfuerzo. Pero creo que esas tres patas son las patas fundamentales de un sistema educativo, tanto en la familia como en el sistema escolar. Memoria, esfuerzo y esa creatividad que te lleva a plantearte el mundo como una admiración y también como un interrogante a la que tú tienes que dar una respuesta. Mira, nos dice Hugo por el chat que lo que estás diciendo es verdad. Dice que cuando somos chicos no paramos de preguntar. Además que es verdad, ¿no? Lo que has comentado, vaya. Claro, llega un Y momento en que sí, los sí. padres a lo mejor dicen, niño, cállate ya, ¿no? Entonces, de decir, niño, cállate ya, llega un momento en que ya no hacen preguntas. Entonces, y también imagino que puede pasar con los profesores, ¿no? Que estamos muy preocupados de que nos den respuestas y no tanto de que den preguntas. Yo nunca he visto un examen, a lo mejor, en el que se le pida a un alumno no que nos dé respuestas a preguntas que nosotros le hagamos, sino que el examen consiste en que ellos no hacen preguntas, ¿no? Y que los vamos a evaluar no por las respuestas que nos den, sino por las preguntas que sean capaces de plantearnos. Entonces, esa sería también una de las revoluciones educativas que tenemos que hacer en España. En mi campo lo he criticado muchas veces, lo he criticado a mis compañeros profesores de filosofía que tienen, por ejemplo, un examen de selectividad que es ridículo porque ponen unas cuantas preguntas prefabricadas que los profesores durante el curso lo que le enseñan a los alumnos fundamentalmente es a que se sepan de memoria las respuestas a esas preguntas que luego vomitan durante una hora y media en los exámenes de selectividad. Yo que he sido corrector de selectividad
y me encuentro con que de repente hay 20 exámenes que dicen todo exactamente igual, palabra por palabra, ¿no? Porque es lo que han aprendido en su instituto. Mientras que en Francia no. En Francia el examen no está cerrado, no son una serie de preguntas prefabricadas que los alumnos tienen que memorizar, sino que se plantea como un ensayo creativo que el alumno tiene que responder durante varias horas basándose en unas cuantas fuentes, pero que él tiene que elaborar de una forma original, con lo cual no hay un examen igual que otro, ¿no? Entonces, si en España en ese caso cogiéramos la capacidad de esfuerzo que tienen los estudiantes en Singapur, obligados por su sistema, la capacidad creativa que tienen los estudiantes franceses a la hora de tener que elaborar un ensayo de filosofía, y luego el sistema básico que está en todas partes del mundo, que es el de la memoria, pero enfocado no hacia la repetición, sino hacia la creatividad, pues el sistema iría muchísimo mejor. Pero eso es una mentalidad que tiene que estar también en las familias, que sean capaces de exigirles a los profesores, no tanto que aprueben a sus hijos, sino que les enseñen bien. Y a lo mejor para enseñarlos bien, uno de los incentivos tiene que ser la amenaza del suspenso, ¿no? Yo suspendo a muy poca gente, lo cual no significa que no les amenace con el suspenso, pero como un incentivo precisamente a que hagan ese tipo de actividad intelectual, de plantearse preguntas y de dar respuestas originales. Sí, al final, yo como alumno que, o sea, he participado en el sistema educativo y demás, o sea, comparto lo que dices porque al final, en cuanto a selectividad, te preparan para, o sea, es un modus operandi para pasar una prueba, pero realmente después no se aprende. O bueno, se aprenderá, pero en un porcentaje muy bajo. Pero el foco del sistema no está en el aprendizaje, sino en pasar las pruebas. Exacto, y eso también tiene repercusiones en el mundo del trabajo, porque claro, si tú estás habituado a un sistema escolar que funciona y que reproduce el sistema de los funcionarios, pues claro, lo que tienes son estudiantes que luego están pensando en ser funcionarios. Es decir, yo cuando termine Derecho, pues voy a plantearme ser como un notario, porque es un poco lo que ya he conocido, ¿no? Estudio unos libros, hago unos exámenes y obtengo un resultado. No estamos incentivando a los alumnos a que no piensen tanto en trabajar para el Estado como para trabajar en la empresa privada, ¿no? Eso también está repercutiendo en que efectivamente no tengamos una mentalidad pro innovación, pro mercado, pro empresa, sino una mentalidad más pro Estado, ¿no? Tanto a la hora de trabajar como a la hora de encontrar una serie de soluciones a la sociedad, ¿no? Esperamos mucho que sea el Estado el que nos solucione todo y nos planteamos un poco que sea la propia sociedad civil y nosotros dentro de ella la que aportemos esas soluciones. Es un problema de España que ya Ortega y Gasset lo vio, ¿no? Y Ortega y Gasset, una cosa de las que planteaba es que efectivamente teníamos que tener más temor al Estado y en ese sentido reforzar la sociedad civil desde abajo, ¿no? Creando empresas, creando asociaciones y creando en general una espontaneidad social que ahora mismo falla en España y por eso es por lo que tenemos, por ejemplo, tanto paro juvenil, tenemos un sistema laboral tan esclerotizado.